Bien, y nos está acompañando para debatir este tema el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Es un gusto, como siempre, participar con ustedes. Bien, ¿será que podemos ubicar este análisis en alguna clave que no sea popular, recuperación de libertades y justicia versus antipopular y recortar derechos? ¿Hay algo en el medio? Bueno, debe haber. Lo principal es que, para mí, lo principal es que la ley es una prueba superada por la coalición de gobierno. Que nadie sabía cuánto iba a rendir hasta que no se pusiera a prueba con la realidad. La verdad que somos 5 partidos diferentes, que competimos entre nosotros, que pensamos diferentes, que tenemos orígenes no solo diferentes, sino que a veces contrapuestos, pero que hicimos un compromiso de cambio que pusimos en un papel que llamamos Compromiso por el País, que lo firmamos todos y que cuando quisimos empezar a llevarlo adelante con esta ley nos cayó en el medio la epidemia, la emergencia sanitaria, y en el medio de ella se discutía si la íbamos a poder tratar o no, con una cantidad de medidas que se tomaron preventivas. El Parlamento funcionó, sesionó, se recibieron 160 delegaciones solo en el Senado, se hicieron larguísimas sesiones y en el plazo constitucional previsto se trató esta ley, que implica cambios, que para nosotros son positivos y obviamente para el Frente no. El Frente resiste los cambios, porque nosotros lo que estamos cambiando son 15 años de gobierno con mayorías absolutas de un partido que impuso su visión de país, lógicamente, y fue ratificada en más de una oportunidad por la población, pero que luego la población dijo, quiero un cambio. Y nosotros nos comprometimos al cambio. Y la ley contiene cambios, no todos, bien, pero la ni pregunta todos es como si son queremos. Cambios hacia la libertad o hacia un conservadurismo que recorta derechos, que es lo que plantea la oposición. Los conservadores en este caso son los del Frente Amplio, son los reaccionarios, reaccionan contra los cambios. Nosotros queremos cambiar. Y los cambios nunca son conservadores, siempre son una confianza en el futuro. Después se puede discutir desde el lugar en que cada uno está. Nosotros entendemos que, el primer gran tema, 120 y pico de artículos acá sobre el tema seguridad pública, enfocados desde la seguridad en general, desde el cambio a la ley de procedimiento policial, a las normas para adolescentes privados de libertad. Al sistema carcelario, propiamente al sistema dicho. carcelario, y normas vinculadas al Código del Proceso Penal, y aún de inteligencia, de la Secretaría de Inteligencia. Distintos abordajes del tema seguridad. ¿Por qué es importante para nosotros? Y bueno, porque para nosotros el Frente Amplio pierde la elección, entre otras cosas importantes, por la desconformidad de la población con su seguridad personal. Se hizo en los periodos anteriores una importante inversión económica en materia de seguridad. De 270 millones de dólares pasamos a destinar los uruguayos 910 millones de dólares a seguridad, pero los resultados no fueron mejores. Hubo un problema de estrategia, de visión, de concepción de cómo enfrentar la inseguridad pública y la delincuencia. Bueno, nosotros tenemos otra visión, que se va a expresar sobre todo en la gestión. Acá hay algunos elementos que le dan herramientas a la policía y a las autoridades para que puedan aplicarlas mejor. ¿Es un cambio? Sí. ¿El Frente lo iba a resistir? Obvio que lo iba a resistir. En la comisión tenemos a Bonomi y a Carrera, ex ministro y ex director general del Ministerio del Interior. Obviamente tienen otra visión. Pero eso es lo que la gente votó. Votó otra cosa. Bien, ahora, entonces, el pensamiento hoy de la oposición toma o se basa en los capítulos de la seguridad cuando plantea que es una mala noticia la LUC porque recorta derechos, o en realidad pasa por otros aspectos del articulado. Por ejemplo, porque también es curioso que el artículo sobre la ocupación, por ejemplo, ¿no? en los que remite a los trabajadores, pero no es un se ha tomado como por un todo. Pero bueno, que el Frente Amplio dice lo que quiere decir, tendrá derecho, pero no dice la verdad. ¿Dónde habla de la ocupación? En el Uruguay hay una cantidad de conflictos que la ley, que es el contrato social, tiene que resolver. Nosotros tenemos 3 derechos consagrados en la Constitución de la República. En el artículo 57 dice que la
huelga es un derecho gremial, lo establece la Constitución. Y luego el artículo 7º que establece los derechos fundamentales, 6 derechos fundamentales, la vida, el honor, etcétera, dice que son derechos fundamentales el trabajo y la propiedad. Estos derechos se ponen en conflicto muchas veces y la ley tiene que resolverlos. Cuando un grupo de trabajadores convoca la huelga y esto lo quiere imponer sobre todos, avasalla el derecho al trabajo de otros. Y esto genera un conflicto. Cuando un grupo de trabajadores ocupa un lugar de trabajo y tranca el portón y no deja entrar a los que quieren trabajar, se hace dueño, a lo mejor siendo minoría, del derecho de los demás. Y ni que hablar del derecho de los propietarios de ingresar a su bien, a su empresa, a la que tiene que administrar. ¿Qué dice acá? La huelga está garantizada por... El Estado garantizará el derecho de huelga, primera cosa. Segunda dice, y el derecho a trabajar de aquellos que no quieren hacer la huelga. Sí. Y dice, y el derecho a ingresar al establecimiento de los propietarios o administradores. No, el tema es cuando se interpreta que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Y acá no dice lo contrario. Pero a ver, los que critican esto, pero la pregunta ¿por qué han callado al decreto de Tabaré Vázquez que desde el año 2010 establece que está prohibida la ocupación en los lugares públicos y que lo ha puesto en práctica varias veces? Recuerdo la de Antel, recuerdo la del Codicen. O sea, cuando el estrado es la patronal, los trabajadores no tienen derecho a ocupar. Y no hablo acá de lugares esenciales. La torre de Antel no impide las comunicaciones. El Codicen, las oficinas administrativas, no es un liceo, no impide que den clases. Ahora se desocuparon por la fuerza pública. Todos calladitos. Amarillos calladitos. Bien. ¿Por qué? Ahora nosotros vamos a regular no el derecho de ocupación, sino los límites del derecho de huelga, porque mis derechos, yo me crié aprendiendo eso, terminan donde empiezan los derechos de los demás. Yo quiero hacer huelga, tengo derecho. Mi compañero quiere ir a trabajar, le diré carnero, ¿no? Pero quiere ir a trabajar, puede ir a trabajar. Y el Estado se lo tiene que garantizar porque está en la Constitución. El dueño de la empresa quiere entrar, no tengo ningún derecho a trancar el portón y poner una máquina e impedirle que entre. Bien. Eso es lo que garantiza. Y lo que dice acá es que se acabó eso. Bien. No va a suceder más. Permítame, senador, abrir un poquito el panel, ¿no? Para ver si hay coincidencias o discrepancias también en desde qué lugar les parece a ustedes que quienes son contrarios a la LUC insisten en el recorte de derechos como la gran mala noticia que trae aparejado la aprobación de este proyecto de ley de urgente consideración. Está mencionado el tema de la ocupación, también evocan, por ejemplo, lo que remite a los trabajadores y la no obligatoriedad de la inclusión financiera, lo entienden también como un retroceso de derechos, se ve totalmente opuesto desde el oficialismo. Bueno, son esos dos aspectos que han generado esta gran dicotomía entre libertad y recorte de derechos de un proyecto de ley. ¿Hay más? ¿Cuánto de marketing o discurso o relato preconcebido de un lado y del otro? ¿Qué pensás, Alfredo? Bueno, antes que nada hay cambios reaccionarios. Discrepo con Gandini, ¿no? Para atrás. Pregunten a los chilenos cuando toma Pinochet si el cambio fue reaccionario o no. O sea que tampoco generalicemos. Eso es lo primero. Lo segundo, la LUC tiene 472, me equivoco, ¿no? 76. Me la dieron ayer, la nueva, la aprobada, la traté de leerla, no llegué. Es una masa. Es una masa, pero saqué algunas cosas que me parecen importantes. 127 artículos sobre seguridad y defensa. 100 y poquito sobre educación. O sea, más importante seguridad y defensa que educación. Hice una pregunta concreta, Alfredo. Tratá de referirte No te di a la corte. pregunta. No me diste corte. No te di corte. Dámela, por favor. Tenía un discurso armado. Ya sé. Pero por sacaste. favor, después te doy la palabra para que cierres con tu discurso armado. Pero vamos a debatir primero, porque estamos entre... Se ha polarizado a un punto que nadie sabe de qué estamos hablando. Perdón, se ha polarizado y yo creo que equivocadamente de ambos lados. Porque ni era la panacea de la libertad que volvía a la gente a tener a su fruto de su dinero y que no sé qué, como dijeron por parte del gobierno y los 3 partidos de la coalición, porque los otros 2 son sellos que no cuentan. Digo, y lo que decía el Frente Amplio, o sea, la posición actual, en el cual decía poco menos que era el fascismo cerrado, en una ley de urgente consideración que no se conocía. Me parece que se usó en forma muy maniquea el tema de un lado y del otro. Se llegó a eslogan y no a discusión en serio en la previa. Y después creo que en el Parlamento, ahí nos podrá contar Gandini, hubo bastante más acuerdo en muchas cosas de lo que trascendió para afuera. Por supuesto, la aprobación de los artículos que ya sabemos por parte de la oposición, sin embargo,
no faltó ninguno que no dijera, igual estamos en contra de esta ley porque la entendemos como, ¿no? Sí, está bien. Que retrocedemos, es decir, como que se aprobó, no sé muy bien por qué, bueno, eso se lo podremos preguntar a quienes integran la oposición y votaron, digamos, algunos de los artículos, ¿no? Pupo. No, memoria de ganas. ¿Eslogan o hay...? No es un tema de eslogan, es un tema de... yo creo que con la LUC hay más derechos, inclusive en el tema que veníamos discutiendo respecto del derecho de huelga. No solo está consagrado el derecho de huelga, sino que está consagrado el derecho de libertad sindical negativa de quien no quiere parar, de quien quiere entrar a trabajar, del dueño de la empresa que quiere entrar. Es más, voy a decir algo más que capaz que el diputado Gandini no le gusta, pero lo voy a decir. Con la LUC puede Senador. haber ocupaciones. Eso puede que no le guste, Yo es creo, senador. sí. Pero yo estoy de acuerdo, yo lo dije en el Senado. Con la LUC puede haber ocupaciones, porque con la LUC no, por la LUC uno yo no sé qué leyó Alfredo ayer, si capaz que se cansó de noche de leer tanto artículo. Hoy mañana leí. Pero vos leíste la LUC en este tema, ¿vos viste en algún lado que dijera que no se puede ocupar? No, al contrario. Habla del derecho pacífico de huelga, que huelgas violentas pocas Bueno, veces. con la LUC se puede ocupar, por ejemplo, en un caso de abandono de la empresa, donde no hay interés de parte del empresario, deja todo tirado, los trabajadores pueden ocupar. O sea que hasta eso tiene la LUC en esa materia. ¿Él hace el discurso que quiere? No, te voy a decir... No te contesta la pregunta, Te voy a y a mí me contar, cortaste, no te voy a- por nada, ¿no? Pero Yo tiene no. más que ver lo que él me está contestando que lo que yo tengo. está. Tú me saliste con la proporcionalidad de temas considerados urgentes. Te voy a- Y acá te voy a- estamos hablando te de voy qué a es hablar de- libertad y qué no es libertad. Los dos están fuera de tema, ¿eh? No, te voy a Se hablar me de- puede ir acercando de todas maneras Sí. al lugar lo que plantea nuestro panelista. Te voy a Gracias. hablar te voy a hablar de libertades. A ver. Las libertades de aquellos que quieren adoptar gurises, que ahora tienen que esperar a veces hasta 4 años, ahora en 18 meses lo van a poder lograr. Libertades para la gente que quiere alquilar, para el apoyo a microemprendedores. Bueno, la ley de alquileres, ojo, ¿no? ¿Y sabés qué libertades se cortaron con la LUC? La libertad del propio gobierno. El gobierno establece y manda un proyecto de ley de urgente consideración donde se recorta sus propias libertades. Con la regla fiscal, por ejemplo, con una norma que autocontrola sus propios gastos y con el tema de ese enorme lío que hay por allí alrededor de los entes autónomos, las 50 empresas que están funcionando en derecho privado alrededor del Estado y que tienen escaso o nulo control y que a partir de ahora van a tener que presentar balances, que no nos van a pasar las cosas que nos pasaron con las empresitas esas que estaban alrededor de ANCAP durante los gobiernos frentistas. Van a presentar balance, tienen que presentar los listados de empleados, tienen que presentar una cantidad de cosas. O sea, que si hubo limitación de derechos con la LUC, se limitó el propio gobierno. Bien. Muy bien. Alejandro. Bien, a ver, 2 o 3 cosas, y que incluye una pregunta a Jorge. Lo primero que yo creo que no digo que se haya dicho explícitamente acá, pero siento que hay como una especie de... Che, ¿cómo se discutieron? Señoras, señores, esa es la democracia, esa es la libertad. Y mucho más cuando están claramente delineados, como en esta legislatura, como pocas veces diría yo antes, 2 claros polos políticos, sectores políticos, como les quieran llamar. Entonces es lógico, es natural. Y además está muy bien que sobre muchas cosas tengan ideas diferentes. Lejos de enojarnos, lejos de molestarnos, lejos de generar desequilibrios, debe alegrarnos porque la democracia en las repúblicas no es otra cosa que el ejercicio de cotejar los distintos intereses y conflictos que existen en una sociedad libre. Los problemas son esas sociedades donde en teoría no hay conflictos, que están naturalmente acallados. Esa es una cosa casi de carácter filosófico que tengo la necesidad de decirlo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, me parece formidable que si bien un nuevo gobierno de un signo político, histórico, filosófico, ideológico distinto al anterior, haya cambios. Chocolate por la noticia. No obstante ello, tengo la obligación de decir que el instrumento que se eligió, esto lo digo ya como ciudadano, el instrumento que se eligió para llevar a cabo estos cambios, desde la perspectiva institucional, no es el que a mí más me gusta. Entiendo que no es el más adecuado una ley de urgente consideración
que incluye 20 políticas públicas distintas. Cada una de ellas, que me parece muy interesante analizar, hubiese merecido, desde mi perspectiva, pero es la mía nada más, seguramente minoritaria, ya voy, Victoria. En todo caso, me parece que hubiese merecido un tratamiento de ley ordinaria como tantas veces ha ocurrido. No obstante eso, hay un asunto que lo ha dicho Jorge ahora y que cada tanto se dice y que yo advierto una potencial contradicción. En todo caso, estás tú para aclararlo. Y es cierto, la ciudadanía, el público votó otra cosa, por lo tanto es natural que esa otra cosa se manifieste ejerciendo la política de otra manera. Otra vez chocolate para la noticia. Sin embargo, ahí tengo un matiz semántico, porque en realidad el gobierno actual, la presidencia de la República, es electa, tal como dijiste, Jorge, tal como dijiste, senador, a propósito del compromiso por el país. Y sin embargo, el compromiso por el país fue uno y la ley de urgente consideración fue otra. Incluía asuntos que estaban por fuera de ese compromiso. Yo tengo mi hipótesis de por qué hizo eso la presidencia de la República, pero en todo caso me gustaría conocer la perspectiva del senador cuando se pueda. Bien, si me permite, antes de responder, senador, terminar con la vuelta de panel, Virginia. Sí, bueno, yo iba a ir un poco por lo que decía Alejandro, ¿no? De parte de la oposición hubo muchos cuestionamientos a la calidad democrática, ¿no? Carrera, por ejemplo, diciendo que perdimos calidad democrática, habló hasta de una falta de ética con esta ley, por el tratamiento que se le dio también, o sea, por ser de urgente consideración. Cose también habló de que fue una ley que sale a escondidas de la ciudadanía. Entonces, a mí ese tipo de declaraciones o críticas me llaman la atención y me parece que no son adecuadas, no son precisas. Primero, hay que empezar a ver cómo fue que surge esta ley, ¿no? Y yo hoy repasaba que Lacalle Pou ya desde 2014 había dicho que si él llegaba a la presidencia iba a intentar introducir cambios en un montón de aspectos y había incluso planteado la certeza de intentar hacerlo por medio de una ley de urgente consideración e incluso había dicho que si había mayorías parlamentarias lo iban a intentar hacer por medio de una y que si no, bueno, se podrían hacer distintas leyes para ir tratándolo por tema, para, bueno, evidentemente, bueno, ir logrando la mayor cantidad de actos por tema y, bueno, sacar la mayor cantidad de temas posible. Entonces ya es 2014. Después, con toda la campaña electoral, bueno, fue algo que se puso sobre la mesa y la ciudadanía lo votó sabiendo que se estaba votando esto. Entonces, después, en enero se publicó ya el borrador y ahí se dio la posibilidad a toda la ciudadanía también de que discutamos, critiquemos, hagamos nuestros aportes. Desde acá estuvimos hablando de los proyectos y las modificaciones que se iban realizando desde ese momento. Entonces me parece que, al contrario, fue todavía una calidad democrática superior y que todavía no conocíamos. Y bueno, después también se envió el primer proyecto, el proyecto se envió unos días antes de que entrara la discusión en el Parlamento para también dar tiempo, bueno, primero a todos, ¿no? Los parlamentarios, a la lectura de una ley que realmente sí es muy extensa. Y además después, cuando empezó el tratamiento desde el Senado, yo no sé si después se recibieron más, pero me acuerdo que en un momento había leído en prensa que se habían recibido hasta 120 organizaciones civiles. 160 solo en Bueno, el Senado. 160 fue lo que... Solo en el Senado. Ahí va, 160 solamente en la Cámara de Senadores, nos precisa ahora el senador. Entonces, y por otro lado también eso de la negociación dentro de la propia coalición, ¿no? Que eso habla de mucha democracia, la posibilidad de negociar, de discutir, y no solamente de discutir, negociar y escuchar, sino introducir cambios, porque es lo que también se plantea. Muchísimos de estos artículos fueron modificados e incluso hubo, creo que aproximadamente 25, ¿no? Que fueron eliminados. De 501 o 376. Y eso se junta un poco con la pregunta que dejaba planteada Alejandro. Bueno, entre el documento Compromiso por el País a la aprobación de la LUC y su articulado, hubo cambios. ¿En clave de qué hay que entender o leer esos cambios, senador? En clave de una... No esos cambios, sino de por qué incluía cosas que no estaban en el compromiso para usted, ¿verdad? Las dos cosas. El compromiso con usted era el de Wilson. Bueno, compromiso con el país. Supongo que A mí te enorgullece. Claro, claro. A mí ese programa de gobierno ayuda. también me gusta mucho. Primero lo que decía Virginia. Luis Lacalle lo había hecho en el 2014 y largó su campaña hacia la interna en marzo en el Francini, creo que fue. Y ahí habló de la ley en el Viera, de urgente consideración. Ahí ya habló. Ni que hablar que después que gana la interna lo vuelve a hacer y empieza a detallar cómo. Y recordemos que el borrador se puso a consideración pública el 23 de enero, cuando era presidente electo, pero faltaba todavía más de un mes para asumir.
y opinó todo el mundo. En pleno enero, algunos dirigentes sindicales me dijeron, en enero nos tenemos que reunir. Sí, en enero nos puso a trabajar a todos. Recogió muchas de las sugerencias que hicieron partidos y organizaciones y hasta personas. Lo presentó 15 días antes, el borrador, y entró al Parlamento el 26 de abril. Antes tuvo meses de debate popular. Y yo creo que también hay que acostumbrarse a que nosotros no somos un regimiento. Nosotros representamos cosas distintas. La coalición representa cosas distintas y tiene que negociar adentro. El 56 diputados, o sea, el 50 y pico % de la población no es homogénea, por suerte, y nos obliga a negociar. Ahora, ¿tenía cosas que no estaban en el compromiso por el país? Sí. Luis nos puso la desmonopolización de combustibles, que quiso estar y no fue firmada. O sea, no tenía acuerdo. Sabía ya que en la coalición no tenía acuerdo. Pero nos obligó a discutir sobre un tema que al final le arrojó 3 artículos que votó el Frente Amplio también, que nos conducen hacia el objetivo de la desmonopolización, que no es estar contra SCAP, es la necesidad de bajar el combustible, el precio de los combustibles y ser competitivos en la región. Ahora, nos propusimos un camino, encontramos un camino para llegar al precio de paridad. Es decir, que nuestros productores, transportistas, industriales, en algún momento, quizás en un tiempo no muy lejano, paguen el combustible igual que en Paraguay, igual que en Argentina, igual que en Chile, etc. O sea, nos obligó a eso. Ahora, no todos los cambios que vamos a hacer están en nuestro compromiso, en el compromiso por el país. Habrá cosas nuevas que si las acordamos, obviamente que le vamos a llevar adelante. Ese es el mínimo compromiso común, es lo que nos unifica. Lo que no está allí, nadie está obligado a votarlo, pero si no está allí y nos convence, lo vamos a incorporar. Hay que acostumbrarse a una nueva mayoría que no está regimentada, que nos obliga a trabajar muchísimo. Ustedes no saben la aguja del subsidio invisible que ustedes no ven, la cantidad de horas que trabaja tras bambalinas. Pero así funciona la democracia. Todo el mundo opinando y construyendo sobre una realidad que estamos comprometidos a cambiar. Y ahora una realidad bastante más compleja de la que nos imaginábamos. Y a eso viene la siguiente pregunta, senador, porque pasada la discusión parlamentaria, ahora viene el tema de la plata, ¿no? La discusión presupuestal y cuánto efectivamente se va a disponer para la implementación de esta LUC en sus diferentes áreas, considerando lo que había sido originalmente un plan de reducción de gasto del Estado en campaña electoral y con la realidad que tiene hoy el país. Sí. Es que la LUC no tiene grandes costos, pero el desafío está ahí. Ahora tenemos que discutir la rendición de cuentas. A mí me encanta porque es la manera de pasar raya de cómo nos dejaron el país, en la rendición de cuentas del último año del gobierno del Frente. Lo recibimos con un faltante de 2.800 millones de dólares otra vez. Ese es el 5% de déficit fiscal. Lo recibimos una vez más teniendo que aumentar el tope de endeudamiento que la ley establece hasta un máximo y por 7 veces lo cambiamos porque siempre nos endeudamos más y esta vez hubo que endeudarse más. Lo recibimos con un 11% de desempleo. En el 2019 se destruyeron 10.000 puestos de trabajo con relación al 2018 y hubo 25.000 más pobres más en el 2019 que en el 2018. Y lo recibimos con estancamiento, que se transformó en recesión en el primer trimestre de este año. O sea, recibimos el país con problemas antes de la emergencia sanitaria. Nos habíamos propuesto ahorrar. No solo no podemos ahorrar, sino que estamos gastando más en el frente sanitario y en el frente social. Pagamos 200.000 seguros de paro. Lo que va a aumentar el déficit ya sabiendo. Pero aumenta por las dos vías. Se nos cae la columna del ingreso y aumenta la del gasto, porque en la medida que hay menos trabajadores, hay menos pago de IRPF, hay menos pago al BPS, pero también hay menos exportaciones porque el mundo está en recesión y por lo tanto vendemos menos y hay menos consumo. Y luego mirás, ayer fui a ver un amigo que tiene un restaurante en pleno 18 de julio. Me decía, mírame, tenía 35 empleados, tengo 5. Porque la gente no viene, o porque hay poca plata, o porque tiene miedo, por lo que sea. O sea, y él al Estado le paga menos IVA. Obviamente que le paga menos impuestos. Y tiene 30 en el seguro de paro, que lo pagamos nosotros, lo paga el Estado. Sí. Es decir, se ha caído el ingreso y han aumentado los gastos. Por lo tanto, tenemos un déficit mayor. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con más endeudamiento del que ya traía el Frente Amplio. Y la deuda tiene la mala noticia que se paga, por lo menos se pagan los intereses. El año pasado pagamos 2.037 millones de dólares solo de intereses de deuda, solo. Este año estaba programado pagar 3.200 millones de vencimientos y
intereses, va a ser mayor. Es decir, tenemos un desfasaje de ingresos y egresos, un déficit importante y una economía que no se murió, pero que está enlentecida, que viene en recesión, que ya venía. Bueno, el presupuesto, y el presupuesto tiene ese punto de partida, y todos lo saben, tanto lo saben que el PIT-CNT en un acto de enorme responsabilidad entre las dos variables, salario y empleo, ha optado por el camino del medio, restringiéndose su aumento del salario y por lo tanto sabiendo que va a perder poder de compra, sus salarios, para no terminar liquidando empleo. Jorge, y ese es el desafío que tenemos, cómo sacar el país adelante con estas variables limitadas. ¿Va a ser buena la temporada, que es el segundo ingreso que tiene el país? Y no, con suerte va a haber un poquito de temporada. Bueno, todo eso es una realidad que nos viene de arriba, tenemos que administrarla. El liderazgo del presidente, la solidez de una coalición probada y un diálogo maduro con la oposición, porque lo estamos teniendo y sigue siendo un diálogo maduro, nos va a permitir salir adelante, yo creo que sí, en un plazo más corto que el de otros países. No, quería preguntarle al senador si en efecto vas o no vas a votar la rendición, porque ha trascendido que hay... No he encontrado a nadie que me dé un argumento para votar. Para no hacerlo, digo, sí, para... Nosotros votamos, toda la oposición, en contra de la rendición del 2015, 2016, 2017 y 2018. La del 2019 es la peor de todas, es la que sufre mayores desvíos a la planificación o a la proyección que se había hecho. Y nos deja un país bastante complicado. No tiene un efecto jurídico, no soy irresponsable, no estoy mandando a nadie preso. Es una manifestación política que se resume a un artículo de una ley que es: apruébase la rendición de cuentas del ejercicio 2019 o recházase la... Bueno, yo prefiero rechazar estos números. ¿Y el resto de tus compañeros senadores? Y no lo empezamos a discutir todavía, pero nadie me ha dado un argumento para aprobarlo. Y a propósito del presupuesto, y no hablo más hasta que se vaya Gandini, no, que algo me parece muy interesante, acá lo hablamos el otro día, y a mí en particular me despierta mucho entusiasmo y entendí que era muy valioso lo que el ministro del Interior, lo que Jorge Larrañaga propuso acerca de, teniendo en cuenta el estado de las cárceles, el plan Dignidad Carcelaria. Cualquiera puede entender que la dignidad carcelaria implica presupuesto, ¿no es cierto? Sí. De cara justamente al presupuesto y con estas condiciones que tú acabas de enumerar, ¿ese plan está condenado a morir antes de nacer? No. Buena parte de lo que nosotros vamos a cambiar tiene que ver con la gestión más que con la plata. Mirá que la gestión fue muy mala. Yo creo que redireccionando gastos y sobre todo siendo mucho más eficiente, al frente le cuesta ser eficiente, le cuesta ser un buen administrador, le cuesta mucho. Mirá que ahora te metes en el Estado y no podés creer por dónde se ha ido buena parte del dinero. Nosotros confiamos en poder retomar una buena gestión, pero claro, algunas políticas necesitan más plata y los recursos van a ser pocos y habrá decisiones políticas de dónde poner y dónde no. Bien, Alfredo. Yo quiero tomar el tema LUC, que me parece que es interesante, ¿no? Es decir, porque el presupuesto es la próxima invitación es para hablar del presupuesto con Gandini, me parece. Mucho. Yo creo que la LUC plantea diferentes artículos que no tocan estos temas, porque la economía cambió, es decir, por la pandemia, y no hay soluciones para los problemas nuevos en la LUC, no figuran. Figuran otras cosas. Yo creo que el análisis que yo quería hacer, que me cortó hoy con gran carpeta la presidenta, es que en 476 artículos, 127 de seguridad, de los cuales, entre otras cosas, van a tener que invertir más cárceles, porque si se cumplen todos los nuevos, las mayores penas, el tema de el reprocesamiento de gente por romper una celda, van a necesitar más cárceles sí o sí. O sea que ya es problemático hoy, va a ser más problemático con unas nuevas disposiciones. Tienen más artículos sobre seguridad y defensa que sobre educación. Da una pauta ideológica que importa más, si la seguridad o la educación. Pero no es por tonelada. Perdón, esto. estoy hablando. Sí. Yo lo escucho cuando usted hable. Déjese, sí, apáreme, presidenta. No es por kilo. Ampáreme. Entonces, lo otro que me llama la atención es que se meten muchas cosas, demasiadas. Una importante que nadie habló, en seguridad se habla del registro de violadores. ¿Se acuerdan que hemos discutido varias veces acá? Se aprueba. Nadie habló de ese tema y me parece importante. Ese es un tema que varias veces lo hemos discutido. Por unanimidad. Por unanimidad aparte. ¿Está? Es un tema que nadie era muy discutido, pero se aprobó y eso está bien, una favor de la LUC. Pero, por ejemplo, se genera también un Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y eso no es bueno? Que está bueno, claro. Pero tiene menos artículos la creación del Ministerio de Medio Ambiente que los artículos que se refieren a la URSEC o a la Comisión de Bienestar Animal. O sea que te da una pauta de qué importancia se le da al medio ambiente o a la Comisión de Bienestar Animal.
¿tá? Y así encontrás un montón de cosas que decís, me parece que metieron muchas cosas juntas, algunas que están bien, a mi criterio, ¿tá? Y otras que son mucho refrito, me parece, ¿no? Bien, pero la cantidad de articulado remite o es proporcional al interés o las urgencias que se entienda tiene el país. Yo lo entiendo, el razonamiento, el concepto que hace Alfredo, pero no la podemos analizar al kilo, no podemos. Así como el Frente Amplio votó la mitad de los artículos, pero cualitativamente no es lo mismo la mitad que votó que la mitad que no votó. La mitad que no votó es una mitad en la que tiene fuertes diferencias conceptuales y pesa mucho para el Frente Amplio, yo lo entiendo. Tampoco se puede poner en ese tamaño de cantidad de artículos la seguridad y la educación, porque la seguridad requería mucho más cambios y abarca un montón de cosas. Abarca minoridad, abarca cárceles, abarca ley de procedimiento policial, orgánica policial, abarca defensa, abarca hasta la famosa ley de derribo, y requería mucho cambio. Y lo educativo tiene algunos cambios conceptuales muy pesados. Cambia la gobernanza del sistema educativo y la cambia sustancialmente, porque entendemos que no puede estar la educación en sistema de asamblea permanente. Tiene que tener una mayor ejecutividad la gestión de las decisiones que se toman. Entonces hay una cantidad de cambios a la ley de educación, que se ha criticado por eso. O sea, tiene un volumen importante. No fue tan discutida como la otra, porque ya es más técnica, porque no se entiende mucho, y porque igual que con la seguridad tenemos deudas importantes, la calidad educativa ha caído mucho. Entonces yo creo que metimos mucha cosa porque vienen 15 años de gobierno frente amplista, porque teníamos que cambiar mucha cosa rápido y porque nos queríamos empujar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el tiempo útil era este. Ahora ya entra la rendición y enseguida el presupuesto y eso absorbe todo el tiempo que tenemos. Si no lo hacíamos ahora, quedaba todo para el año que viene. Y el año que viene, para algunas cosas, es mucho. Bien. Y además porque tenemos que despedir a nuestro qué pena. invitado. No, ¿se tiene que ir de verdad o puede esperar un...? No, me puedo quedar un ratito más. Bueno, nos puede acompañar en la pausa, entonces. Genial, así podemos extender un poquito más. Exacto, me quedo este lado del panel además pendiente. Entonces, gracias, senador. Pausa y ya volvemos. Muy bien, retomamos entonces y le agradecemos al senador que se pueda quedar un rato más con nosotros. Por aquí. Como regalito ante la visita del senador, recordar, y que me disculpe el señor García, que voy a hacer un poco de marketing de la LUC, ¿no? Pero voy a recordar... Es bueno el marketing. Voy a recordar palabras del legendario dirigente y fundador del Frente Amplio, Selmar Michelini, que decía que las leyes de urgente consideración son un instrumento de eficacia legislativa que tira por la borda toda crítica que se hace a los parlamentos por ineficiencia y lentitud. Las leyes de urgente consideración enriquecen la tarea legislativa poniéndole orden y plazos a la tarea y prestigiando al Parlamento. Eso decía Selmar Michelini en 1966. Para los dirigentes de hoy del Frente Amplio que dicen que las leyes de urgente consideración o que esta ley de urgente consideración es un atentado a la democracia, les quiero recordar lo que decía una persona mucho más importante que cualquiera de ellos hace 40 y pico de años. Cambia que tenga tantos artículos. Cuando era colorado. Cuando era colorado. Esperen, cambia. Era la misma persona. Cambia que Es lo haya que te tenido van a tantos decir. artículos, porque uno de los puntos que se señalan es la cantidad de temas abordados por la ley de urgente consideración. El Frente tuvo leyes de urgente consideración, ¿eh? Sí. Digo por las dudas. Y también tuvo proyectos con mucho más artículos que lo de esta ley. Igual sobre esto, a mí me parece... Perdóname, Ale. Sí, Virginia. Perdón, Victoria, perdón. No, eso lo que exige, yo creo, es mucho más esfuerzo y mucho más trabajo, porque es en menos tiempo y por lo tanto para llegar al proyecto final fueron jornadas sin dudas muy intensas, es lo que Así siempre comentaron los distintos invitados que tuvimos parlamentarios, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta al senador, aprovechando que está acá, que es algo que he escuchado bastante, que a veces se cuestiona, ¿no? Que es en relación a los cambios de inclusión financiera, el punto que refiere a la posibilidad, ¿no? Que se establece que el trabajador podrá cobrar el sueldo en efectivo, ¿no? O en medio electrónico, pero bueno, que es un podrá, ¿no?
Y ahí yo creo que lo que a veces se ha cuestionado es, bueno, que cuando el trabajador celebra el contrato de trabajo no tiene mucha capacidad negociadora, digamos, porque, bueno, quiere conseguir el trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue el espíritu cuando se llegó a esa modificación? Y si se maneja la posibilidad de hacer por medio de un decreto reglamentario, buscar la manera de darle mayor capacidad negociadora De al priorizar la trabajador en voluntad del eso. trabajador y no la Claro, del empleador. Sí, exacto. A ver, el podrá lo que pretende es sacarle el grillete que le puso el deberá. El deberá establece la obligación de que cobre su salario mediante un sistema bancarizado. El podrá da la posibilidad, pero lo lleva en la negociación y lo lleva para los nuevos empleados. Los anteriores ya tienen un contrato hecho, eso no va a cambiar. Y no necesariamente garantiza la libertad, esa es la verdad, porque nosotros no estamos legislando en el pozo, en un lugar donde no hay nada y somos creativos. Estamos legislando donde ya hay algo construido y muy fuertemente edificado, que es un sistema en el cual las empresas han desarmado sus ventanillas de pago. Ya no viene el camión de valores a dejarle el dinero, lo ensobran y le pagan en ventanilla. Por lo tanto, muchas veces la empresa podrá que decir, no, yo no, ahora no quiero rearmar eso por 5 empleados nuevos que me quieren pedir que le paguen ventanilla. Y la negociación no va a ser fácil. Ahora, ¿qué puede ser lo peor que le pase a ese trabajador? Y que le pase lo que ya le pasa ahora obligatoriamente, que tenga que cobrar, porque la negociación así lo determinó, que tenga que cobrar por banco. Yo creo que además muchos van a querer cobrar por banco. Yo creo que no se va a desarmar el sistema. El cobro bancarizado, los que vivimos en las ciudades, nos da un montón de comodidades también. Hay dificultades en los lugares donde los servicios no son adecuados, los servicios financieros. Pero en las ciudades está bastante bien. Lo que queríamos era restablecer la libertad. No hubiéramos hecho esto, pero está hecho. Volver atrás todo es imposible. Y queremos restablecer por lo menos un margen de libertad para que cuando las partes estén de acuerdo, el trabajador pueda elegir un camino de cobro. Puede que el reglamento ayude un poquito más, pero la verdad que cualquiera de las dos partes tiene capacidad de veto en esa negociación. Bien, Ale. No, sobre lo primero que Juan decía acerca de la LUC, yo creo que deberíamos aprovechar instancias de estas que son un verdadero parteaguas en cuanto a la historia legislativa, para que ni unos ni otros nos corramos con el poncho, con el sobre todo o con lo que fuera. Quiero decir, yo entiendo perfectamente las razones por las cuales el gobierno, en particular la presidencia, utiliza ese instrumento. A diferencia de lo que decía Jorge, mejor dicho, complementando la mirada de Jorge, que entiende que hay cosas que conviene, esto le pasa a todos los gobiernos, hacerlas cuanto antes, incluso porque a veces hay que hacerlas y provocan cierto dolor y es mejor hacerlos lejos de los periodos electorales. No digo que este sea el caso, hay que hacerlas cuanto antes para que de alguna manera... También hay otros asuntos sobre los cuales me parece que una mirada política no debe ser ingenua y tiene que ver con, lo dijo el propio senador hace un ratito, los socios de la coalición son además competidores. Y por definición, esto no es una expresión de deseo, simplemente la constatación de los hechos. Los socios en una coalición arrancan y no se sabe hasta cuándo perduran. Por lo tanto, conviene a cualquier gobierno, yo creo que además el presidente aprendió de la experiencia de su papá, conviene cuanto antes atar la vaca, porque eso te da de alguna manera continuidad en tus legítimos planes de gobierno. No advertir eso, yo digo desde la perspectiva del análisis, puede ser un error. Me gustaría además que Jorge me dijera, que me dé una explicación, yo no la tengo, el diputado Iván Posada de la coalición de gobierno tampoco la tiene, de por qué, aún advirtiendo que una negociación, una transferencia económica puede lucir un poco exagerado si es de $4.000, dólar más, dólar menos, hoy día, no puedas hacerlo en efectivo, pero de 4.000 pasar a $100.000 si no luce un tanto exagerado, un tanto excesivo y si no propicia en los hechos o en lo simbólico operaciones con cierta turbiedad en cuanto a la legalidad. Te referiste a dos cosas. Yo creo que la ley de urgente consideración para nada pudo haber sido, pero no tuvo para nada episodios de atropello utilizando las mayorías que teníamos. Nosotros estamos acostumbrados a que sin ser urgente eso nos pasó casi siempre. En varios años recordamos haber ganado solo una votación
en todas las leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas que aprobamos, una votación de un artículo que fue el de la Policía Caminera. Cuando ganamos esa votación casi nos vamos a tomar algo todos juntos porque nos quedamos asombrados, fue la primera vez que ganamos. Porque el Frente venía regimentado y no nos daba pelota en una. En esta ley de urgencia sacamos capítulos enteros a propuesta del Frente Amplio que se van a discutir en el presupuesto. Por ejemplo, toda la regulación del órgano vinculado a la regulación y control de medicamentos y procedimientos de alto costo. Se puso un artículo y dejó afuera. Lo mismo con el Instituto La Granja, quedó afuera. Porque lo queremos discutir más, vamos a discutirlo más. Es decir, y nos convencieron, y hubo cosas que sacamos porque el Frente Amplio nos pidió sacar. De hecho, modificamos esos artículos sobre combustible a propuesta del Frente en algunos aspectos. Es decir, el Frente participó, nos convenció y fuimos flexibles. ¿Y qué nos dijo la calle Pou? Primero, yo presenté el proyecto, ustedes son otro poder del Estado, ahora hagan lo que les parezca, voten o no. Nos dio total libertad. Y los ministros, lo mismo. Tanto que a veces los ministros eran los que nos pedíamos que sacáramos artículos que el Poder Ejecutivo había mandado, vinculados a sus propios organismos. A veces, en el sentido exactamente contrario. Cuando vino el equipo de deporte, tenía que analizar los artículos sobre seguridad en el deporte que venían del Ministerio del Interior. Y la visión de deporte era contraria a la del Ministerio del Interior. Pues ganó la del Ministerio de Deporte. Los modificamos en su texto, pero además en su orientación, donde se puso la responsabilidad del control. Quiere decir que fuimos abiertos, se enriqueció la ley, fuimos con una actitud de apertura democrática, de cabeza abierta, y por eso salió una buena ley. ¿El tema de las áreas protegidas propuesta. es un ejemplo? Y bueno, es un ejemplo, es un ejemplo. Son dos artículos medio complicados porque nacieron huérfanos. Nadie se hizo cargo de esos artículos, no vino en los borradores previos, en toda la discusión previa, apareció en el final. Tenía algún poco de razón, pero no había nadie que lo defendiera mucho. El Ministerio de Vivienda, en todo caso, que era el que le podría tocar, no lo defendía demasiado. Hicimos un acuerdo en el Senado que en diputados, desde una óptica departamental, donde la ven diferente, porque las intendencias quedaban involucradas, pensaron que no estaba maduro y la manera de resolverlo fue sacarlo. Ahora ya se está trabajando en un proyecto que ingresará aparte con ese tema y un poco más de consulta y elaboración en el tiempo que esos temas requieren. O sea, hubo mucha apertura. A la segunda pregunta, ¿por qué de $4.700 a 100.000? Bueno, recordemos que el borrador que se nos hizo conocer no ponía tope. Era de cualquier monto, de $3 millones podía ser efectivo. Las consultas llevaron a que se le pusiera un tope de 100.000. ¿Por qué de 100.000? Bueno, el propio secretario antilavado del Frente Amplio había hablado de que por debajo de 150 o de 100.000 era aceptable. La Asociación de Escribanos y varios otros también lo hicieron y nosotros entendimos que por debajo de 100.000 se produce la mayoría de las transacciones económicas. Comprar un auto, comprar un terreno, anda por abajo de 100.000. Ya para otras cosas, para comprar una casa, salvo que sea muy modesta, te vas arriba, ¿verdad? Entonces, hay gente que mantiene el dinero guardadito, no lo lleva al banco, no confía en el banco, no quiere ese tipo de operativas y tiene el dinero en mano. Bueno, muy bien. Esto no limita de ninguna manera las normas de lavado de activos, que son otra cosa. Hay dos leyes que no se pueden confundir. La de inclusión financiera, que es la que pone los topes, y la de lavado de activos, que es la que cumple con las obligaciones del control. La debida diligencia corre igual aunque sea efectivo o venga del banco. Más cuando es efectivo. Más cuando es efectivo. Porque cuando viene del banco, por lo menos ya pasó por una institución que tiene una gran organización. Primero, no se le puede aplicar el secreto bancario a un banco. El banco sabe de dónde viene y de qué cuenta viene y de cómo viene. Pero además tiene una estructura protegida para conocer el origen. Y si no conoce el origen, no se lo acepta. Nosotros que somos PEP, personas expuestas públicamente, hacemos un cheque de $5.000 y tenemos que explicar para qué o de dónde lo recibimos, de 5.000 para arriba. Yo hago un giro por una casa de esta, de la que puedo hacer un giro de 10.000 pesos y tengo que llenar un formulario. Eso no cambia, para nada, esas normas se mantienen. Lo único que cambia es si paso por un banco o no paso por un banco. Esto era una ley fuertemente bancarizada, todo pasaba por los bancos. Bueno, ahora habrá cosas que no pasan. Ahora, ¿en qué quedó lo que planteaban algunos escribanos en su momento, no? Si la debida diligencia debía necesariamente...
Bueno, eso se Porque fue muy sí estricto en la ahí sí redacción. cambiaría el origen No. si es por banco o en efectivo de los fondos. Eso se miró mucho, las normas internacionales, las operaciones Gafi, y no se quiso correr riesgos, y no se mantuvo el texto que mandó el Poder Ejecutivo, sino que se hizo un texto muy garantista de esas normas para no caer en ninguna lista gris por ahí. O sea que todas esas debidas diligencias que tienen que hacer los escribanos y todos los operadores la van a tener que seguir No haciendo. retrocede el Uruguay desde esa perspectiva. Lo único que nos pueden discutir de afuera es esos $100.000. Si hubiéramos puesto 20.000, no. Con 100.000 capaz que no los ¿Y qué discuten. necesidad? Bueno, la necesidad de dar libertad. Para nosotros la libertad es muy importante, recorre toda la norma la libertad. Y fuimos hasta donde pudimos en materia de libertad. No tenemos por qué ser tampoco los mejores de la clase. Hay cosas que los países centrales nos imponen a nosotros que ellos no hacen. No hacen de ¿No eran ninguna manera. 300.000 en el primer... En el primero no tenía tope. No tenía tope. No tenía tope. Bien. El borrador, ¿verdad? El que circuló en enero. En enero. Bien. El hashtag que circula por estas horas es "La historia los juzgará". Lo han visto por allí, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? Vamos a ser reelectos entonces. Vamos por el otro gobierno. Vamos a andar bien. Va a ver. Alfredo. ¿La coalición? ¿Los provoqué? ¿No quería que te provocara? Está difícil la mano, no, a mí me gustó porque vos dijiste, sería el candidato, dijiste hace un rato que el Frente Amplio no pudo mostrar gestión, tiene problema con la gestión. Tiene un gran problema. Hasta ahora la coalición tripartidaria lo que ha demostrado es un gran problema con la idoneidad de los jerarcas, ¿no? No encuentran todavía a los jerarcas. Bueno, pero más vos sabés indicados. que tenemos esa O sea que, capacidad. sin idoneidad, Pero buena gestión es difícil. Sí, pero tenemos capacidad para la autocrítica y ir para afuera. Sí, vamos a ver, pero están metiendo a cada uno que más vale para lo que encontrarlos. Si Sendoya no fuera del Frente Amplio, ya la veña de él no se estaba discutiendo, te podés imaginar. Vamos a decir, bueno, hoy la sostiene. No lo podés, vos, ¿me estás haciendo juicio sumario vos también? No. Es decir, está en la justicia, no hay nada, no hay delito de este señor, todavía, ojo al De gol, los que sacamos nosotros tampoco. No. Para ser jerarca de un organismo público hay que tener otras condiciones Sí, que otras no condiciones necesariamente que están son, en algunos casos. No, dos cositas cortitas que me parecen importantes sí. de la LUC. Por un lado, el tema de Te retirados olvidaste. policías y militares. No Te me olvidé. olvidaste, ¿qué pasó? Retirados policías y militares con derecho a portar armas, me rechina por el hecho de portar armas. ¿Está? Eso no es garantía ninguna, me parece que ahí le erraron con ese tipo de... Los policías pueden portarla y además Y militares establece retirados también. Sí, pero tiene una diferencia. Los policías pueden portarla, retirados, pero además pueden intervenir en infraganti delitos, usando el arma. O sea que además todos pueden... los viejitos policías que... Bueno, tienen que mantener ese porte de armas cumpliendo las condiciones. No se da por 20 años. Claro, no sea por siempre. Los militares no pueden intervenir en infragante delito, pero usaron arma toda la vida, se retiran y pueden seguir utilizando el arma corta, ¿no? Siempre el arma corta. La arma Bien. reglamentaria. No me gustó eso. Rodríguez Que es Pupo. propia, ¿no? Que se la compran ellos, ¿eh? No se la da el Estado. Rodríguez Pupo. No, pedirle a Gandini si puede convencer a mi compañero de panel, García, de que está mal, aparte de que va a ser ilegal a partir de la LUC, está mal agredir e insultar a los policías. Y que está bueno que haya una norma que le dé una pena muy parecida o igual a la del desacato. O sea, ha sido una discusión recurrente. Estamos hablando acá. del agravio, no del Sí. atentar. No, estás mezclando como No, siempre no estoy cosas mezclando. para tratar de sacar algún provecho. No, Perdóname, pero no es así. Si me No es permite, así. el panel Estás haciendo puede marketing debatir equivocado. después de la pausa, pero para despedir a Marketing nuestro negativo. invitado, senador, sobre el planteo de Rodríguez Pupo. Lo primero, eso es el artículo 11 de la ley, cambió, el diputado cambió. En el Senado ya cambió, se le sacaron algunos verbos nucleares, porque eran muchos, pero decía a través de hechos, palabras, Y prensa. hechos, palabras o escritos. O escrito, sí. Era muy difícil imaginarse los escritos, porque decía a un funcionario policial en el ejercicio de sus funciones, o sea, le tenía que mandar un WhatsApp. La interpretación fue, se está condenando o sancionando penalmente, incluso se puede cometer el delito agravado si son varios los policías que están actuando, si son varias las personas que lo cometen, por una pancarta. Se estaba pensando en eso. O sea, hay una pancarta en una manifestación que dice policía no sé qué, eso es un agravio,
se hizo por escrito en una pancarta y los que están con esa pancarta están cometiendo un delito. Bien. Bueno, eso se discutió mucho y en diputados se sacó. No dice más, dice todos los verbos, el agravio, el insulto, tirarle piedra, qué sé yo, o arrojarle objetos, pero no dice hechos escritos o, no me acuerdo, las tres formas, se sacaron. De modo que la actitud agraviante a la policía es sancionada. Pero nos cuidamos, porque ahí está el otro debate. ¿Qué pasa en el estadio? Claro. ¿No? Lo hablamos ¿Qué pasa acá. cuando hay 100 tipos enojados porque la policía está cuidando al juez o porque no sé qué y le gritan desde la tribuna? La protesta típica y a la gente le encanta y grita. Están todos cometiendo delitos agravados. La policía va a actuar. Si no actúa es peor. Entonces se fue por un camino suavizando un poco, pero dejando claro una cosa. ¿Viste? Es un delito insultar o agraviar a la policía. Es un delito porque la policía está cometiendo, está cumpliendo una función que la ley le obliga a cumplir. Y si a la gente no le parece simpática, lo lamentamos mucho, pero hay que respetarlo. Esa es la idea. Señor senador Gandini, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber extendido además su tiempo que No, nos dedicó, encantado, la verdad que es un placer estar acá.